En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Es un comienzo duro, porque el propósito de Dios en nuestra vida es que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que podemos producir tú y yo en nuestra vida. El arrepentimiento no es algo del cual tú y yo podamos elegir el día y la hora. El arrepentimiento es un don de Dios que concede a nuestras vidas. Solo es posible de una manera, que es mirando a la cruz del Calvario, que es produciendo vida en nosotros. Siempre que Dios quiere dar vida, produce arrepentimiento en nosotros. La vida que podemos exhibir espiritual en nuestra vida, progreso que podamos hacer en nuestra vida espiritual, es como consecuencia de que primero Dios ha dado arrepentimiento en nuestra vida. Y sobre las cenizas de ese arrepentimiento, de esa muerte, es lo que va Dios construyendo una vida espiritual dentro de nosotros. Dios no nos quiere dar vida bios solamente. Algunos solo tienen como cosa importante en su vida la vida que pueden ver con sus ojos, este cuerpo en el que vivimos. Dios quiere dar vida zoé dentro de ti. Es la vida en tu espíritu. Y solo hay un camino para que esa vida se produzca en nosotros. Es el camino del arrepentimiento en nuestra vida. Si no, pereceremos. Este grupo de personas que se acercaron a Jesús les mostraba que no por la culpabilidad de nuestros pecados nos vamos a perder o el juicio de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Igualmente, para estos que o murieron en esa torre de Siloé o fueron cortados en pedazos para ser sacrificados con los ídolos de este pueblo, para ambos, para ellos y para nosotros es el mismo camino. Os digo no, dice Jesús. Si no os arrepentís, si no hay ese arrepentimiento en nuestra vida, no hay vida en nosotros. Dios solo da vida y cuando quiere dar vida en nosotros, da primero arrepentimiento en nuestra vida. Para que sobre esa convicción de pecado en nuestro corazón podamos levantarnos sobre la gracia que nos ha sido dada para saber que aquello que tenemos hoy en nuestra vida es como consecuencia de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios en ti? Producir arrepentimiento. Y eso no lo podemos producir nosotros. No es porque vienes al culto. No es porque lees la Biblia. No solamente es una acción voluntaria en nuestra vida, sino que es la manifestación de Dios en nosotros. Cuando hay vida en nosotros, la vida que exhibimos es como consecuencia de que ha habido un arrepentimiento en nuestra vida. Yo no estaría aquí si no me hubiese arrepentido. Es posible que todavía ese arrepentimiento no haya sido absoluto en mi vida y vaya, según voy creciendo en el Señor, Dios va llevándome por ese camino de arrepentimiento continuo en mi vida.
Porque la vida que hay en nosotros, la vida Zoé, la vida del Espíritu, solo es posible cuando hay muerte. Y el arrepentimiento es el más absoluto fracaso de nuestra vida. Porque nos arrepentimos de aquello que no podemos arrepentirnos por nosotros mismos, sino que es concedido de lo alto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículos 27 en adelante. Aquí están Pedro y Juan, que después de haber sido encarcelados y haber sufrido azotes y circunstancias muy difíciles en su vida, salen de la cárcel y con el denuedo que el Espíritu Santo pone en sus vidas, se ponen de nuevo a predicar el Evangelio, a pesar de que habían sido advertidos de que no lo hiciesen. Te adelanto esto para ponerte en contexto, porque quizás luego no logremos entender qué quiere decir. Cuando los trajeron, porque los volvieron a detener de nuevo a Pedro y a Juan, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora venís, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Aquí vemos el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo judío. Ese derramamiento del Espíritu Santo que trajo arrepentimiento al pueblo judío fue como consecuencia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Aquel que es nuestro Salvador, aquel que es nuestro Redentor, Él ha concedido el arrepentimiento a nuestras vidas. El primer paso que Pedro trata de explicarle a los judíos es que el arrepentimiento es un don que Dios concede a nuestra vida. No es algo que tú te puedes ganar. No es algo que se produce en nosotros porque cambiamos el comportamiento y nuestra actitud externa en nuestra vida. El arrepentimiento no es nuestro, no depende de lo que tú y yo podemos hacer. El arrepentimiento viene de lo alto. Y cuando los judíos, Pedro y Juan y los apóstoles, le predicaban estas palabras, para ellos era inconcebible que les pudieran acusar de la muerte de Jesús. Pero Jesús, ¿sabes por qué vino Jesús? Jesús vino porque Él es el único que puede concedernos el arrepentimiento en nuestra vida. Él tuvo que morir en la cruz para que ese don de Dios pueda estar cercano en nuestra vida. Muchas veces no entendemos eso en nuestra vida. No entendemos que el sacrificio de Cristo en esa cruz va mucho más allá de lo que Él ha hecho por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no habría arrepentimiento para nuestra vida. Ese don de Dios, esa gracia que recibimos en nuestra vida, es como consecuencia de que Jesús dio la vida en esa cruz. Dios nos lleva al arrepentimiento, Dios induce eso en nuestra vida, no porque nosotros seamos más propensos a recibirlo que otros, sino porque Jesús murió en esa cruz. Y eso es lo que Pedro trataba de explicarle a estos judíos. Estos judíos querían quitarse el problema de encima diciendo: no, nosotros no hemos matado a Jesús. Y a veces en nuestra vida personal, cuando no hay ese arrepentimiento genuino en nuestra vida, es porque no tenemos una experiencia personal con el Señor en esa cruz.
Y en esa cruz se desvela y se revela que solo por su sacrificio, solo por su entrega, solo por esa muerte en la cruz, Dios nos concede a ti y a mí el arrepentimiento que nuestras vidas necesitan. Amén, hermanos. No es posible el arrepentimiento de otra manera. Solo mirando a la cruz. La cruz desvela lo que en esa cruz un día Jesús hizo, que es concedernos la gracia, como se la concedió al pueblo judío, a pesar de que ellos llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. A pesar, como les dijo Pedro, vosotros habéis matado, habéis llevado a la muerte al Redentor. Pero era la única manera posible de que ese don de Dios, de que esa gracia que Dios da a nuestras vidas, pudiéramos apropiarnos de ella. Y en esta mañana, el propósito más importante que tiene Dios en nuestra vida es que tú y yo procedamos al arrepentimiento en nuestra vida. Y ese arrepentimiento no puedes elegir tú el día y la hora. Tú no te puedes arrepentir por ti mismo. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer. No es por venir al culto, no es por oír la palabra. Es porque tenemos esa experiencia personal en nuestra vida, con esa cruz cada día de nuestras vidas. Viendo que Jesús murió en esa cruz y que su sacrificio, su entrega, su vida, dar su vida, trae como consecuencia que Él da vida a nosotros. Hechos de los Apóstoles, un poco más adelante, en el capítulo 11, de nuevo, Pedro predica de nuevo el Evangelio y ya no solamente a los judíos les llega el arrepentimiento, sino que también a los gentiles. Leemos desde el versículo, Hechos capítulo 11, versículo 15, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Los judíos, los apóstoles judíos pensaban que solamente el Evangelio era para los judíos, pero no. Dios concede el arrepentimiento a todos aquellos que nos acercamos a Él. No por nuestros méritos, sino por los méritos que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Siempre que Dios quiere dar vida, da arrepentimiento. Y la vida que podemos exhibir en nosotros solo es como consecuencia del arrepentimiento que Dios ha producido en nuestra vida. No es porque hemos cambiado de comportamiento, de actitud en nuestro corazón. A veces pensamos que el arrepentimiento que Dios trae a nuestra vida, esa primera experiencia que tenemos como convicción de pecado, produce solamente algún cambio externo. No. El arrepentimiento es un cambio profundo en nuestra vida. Y la vida que Dios quiere producir en nosotros es la que produce ese arrepentimiento en nuestra vida. La vida que hay en mí, la vida que podemos exhibir a los demás, es la que el Espíritu Santo ha producido en nosotros. Luego, cuanto más convicción de pecado hay en nuestro caminar diario con el Señor cada día, más profunda es la conversión y más vida hay en nosotros. La falta de vida espiritual en nuestra vida es porque no hay arrepentimiento en nosotros. Y yo te digo, podemos alcanzar metas en nuestra vida como cristianos. Abrir una iglesia, ponerte de pastor,
y tener, bueno, la apariencia de que hay vida en nosotros. Pero esa vida es muy fugaz. Esa vida es pasajera. El verdadero camino, la verdadera vida que permanece en nosotros es aquella que el Espíritu Santo va produciendo diariamente en nuestra vida. Y una de las cosas que más le cuesta a los cristianos es encontrar el arrepentimiento en sus vidas. Pensamos que el arrepentimiento es para los impíos. No. Si el único arrepentimiento que podemos exhibir en nuestra vida es aquel que se produjo cuando hemos sido convertidos o nos hemos convertido, eso es insuficiente. Nuestra vida necesita de un arrepentimiento, no voy a decir diario, pero bueno, vamos a decir diario en nuestra vida, para ir limpiando de impurezas nuestro corazón. Yo a veces veo cómo es mi corazón. Yo a veces veo cómo es mi vida. Y veo que estoy muy lejos todavía de ser esa persona que en apariencia muestro a los demás. Porque tú puedes construir una imagen en tu vida que los demás te vean de una manera que no es lo que hay en tu interior. Y eso tiene que traer convicción de pecado a nuestra vida. Tú no puedes ser aquello que no eres. Tenemos que ser aquello que somos. El jueves el Señor me exhortaba ahí solo, ¿no? Porque a veces... Y me dice el Señor, ten cuidado con lo falso y con lo verdadero. A veces construimos una vida muy falsa delante de Dios y delante de los demás. Pero Dios nos conoce. Él sabe cómo somos. Y cuando no exhibimos ese arrepentimiento en nuestra vida, cuando no tenemos esa práctica diaria en nuestra vida de pedirnos perdón, de humillarnos, de concederle al otro la gracia que nos ha sido dada en nuestra vida, entonces estamos en un gran peligro en nuestra vida. Porque alimentamos nuestra imagen solo de nuestros éxitos y no de nuestros fracasos. Yo te digo, prefiero alimentar de mi vida lo que soy por los fracasos que tengo que no por los éxitos que tengo en mi vida. Porque si no, mañana no me podrás ni decir buenos días. Porque el ego es tan grande y el ego religioso es tan grande que termina con lo poco espiritual que hay en nosotros. Somos lo que somos porque Dios está actuando en nuestra vida, no por lo que tú eres capaz de hacer. ¿Tú crees que tú puedes arrepentirte? ¿Tú crees que tu práctica religiosa del Evangelio puede llevarte al arrepentimiento? Hay personas que se arrepienten solo cuando son descubiertas en su pecado. Eso no es arrepentimiento. Es que te pillaron infraganti y claro, parece que la única salida es arrepentirse, pero nadie se arrepiente porque le descubren. Uno se arrepiente cuando va delante de Dios y pone su vida en orden ahí delante del Señor. Ahora, eso no solemos hacerlo de esa manera en nuestra vida. La mayoría del arrepentimiento que yo veo en muchos, y a veces veo también en mi propia vida, es cuando soy descubierto en alguna infracción, el policía viene, me pone la multa, y entonces el único camino es bajar la cabeza. No. Es verdad que a veces Dios permite que caigamos en pecado en nuestra vida para mostrarnos que no somos tan infalibles y tan santos como parecemos. Porque la verdadera santidad no es cuánto tú eres capaz de mantener el testimonio cristiano de tu vida, sino cuánto Él vive en ti. Y el testimonio que hay en ti es de que Él vive en ti. Y viviendo Él en ti, Él puede sostener el testimonio de nuestra vida. ¿Por qué crees que eres tú? ¿Que soy yo? No. Yo solo sé hacer una cosa bien en mi vida. Pecar y pecar. No sé hacer otra cosa. Ahora, no lo hago porque hay alguien que vive en mí. Hay alguien que permanece en nuestros corazones, que nos libra de practicar el pecado.
para vivir una vida donde el testimonio que hay en nosotros es como consecuencia de que Él vive en nuestras vidas. Amén, hermanos. Es difícil que tú puedas sostener tu testimonio, pero es mucho más fácil que Dios que vive en ti lo sostenga por ti. Porque ese es el camino que Dios ha elegido para que podamos vencer nuestra propia carnalidad y vivir una vida delante de Dios, donde lo que exhibimos es como consecuencia de que Él actúa constantemente en nuestras vidas. Amén, hermanos. El arrepentimiento es un don de Dios. No puedes producirlo con la oración. El arrepentimiento no se produce por venir al culto. Es una gracia que nos es dada. Es algo que está fuera de nuestro alcance. Es algo que tú y yo no podemos producir en nuestra vida. Y es algo que Dios anhela conceder a aquellos que nos acercamos a Él. Y qué hermoso es cuando ese arrepentimiento que viene a nuestra vida, esa convicción de pecado en nuestro corazón, Dios da vida ahí donde hay muerte. Porque donde hay pecado hay muerte y donde hay arrepentimiento hay vida. El don que más debíamos buscar en nuestra vida no es el don de profecía, no es el don de sanar enfermos, no. Esas cosas están bien. El don que nadie busca es el don del arrepentimiento, porque eso significa muerte en nuestra vida. Preferimos hacer como los fariseos y darnos una capa de cal por arriba para parecer blancos. No digo que hagamos eso, pero digo que a veces actuamos de esa manera en nuestra vida, sabiendo que hay pecado en nosotros. En vez de utilizar la presencia de Dios, ir a los pies de Cristo y buscar la gracia que ya nos ha sido dada, utilizamos el método más fácil, que es la religión. Y así, en vez de Dios producir vida, está produciendo muerte en nosotros. Porque la vida de Dios solo se manifiesta cuando hay quebrantamiento, arrepentimiento en nuestra vida. Mateo capítulo 3, versículos del 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No vestía un traje Armani de última generación, iba con una corbata no sé qué, no, iba diferenciándose claramente. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Señor, bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos este grupo de fariseos y saduceos que venían al arrepentimiento, al bautismo, no por convicción de pecado, sino por obediencia religiosa. Hay una gran diferencia cuando vamos al bautismo por convicción de pecado, porque Dios está actuando en nuestra vida y eso nos lleva a un arrepentimiento genuino dentro de nosotros, que no por obediencia religiosa. La gran mayoría de los cristianos se arrepienten no por convicción de pecado, sino por obediencia a la ley. Yo recuerdo cuando yo me congregaba en la Iglesia Católica, y no lo digo con desmedro para ellos, al contrario. Dentro de ese grupo de cristianos también hay gente convertida. Mucho más de los que algunos que están aquí. Mucho más. Ahora, yo no puedo decirte quiénes son o no. Ahora, por sus frutos los conoceréis. A veces la religión evangélica, que se jacta con esas filacterias gigantescas de que somos el pueblo escogido de Dios y de que esto y lo otro, y nos levantamos en un pedestal inimaginable, Dios encuentra personas que nunca han tenido convicción de pecado en su vida. Este grupo de cristianos religiosos no venían al bautismo de aguas de Juan el Bautista por convicción de pecado, venían por obediencia religiosa. Y claro, el Señor les dijo, el hacha está puesta, ¿dónde? ¿Dónde está puesta el hacha? Yo te digo, hay cosas en nuestra vida que solo el arrepentimiento puede cambiar. Y el hacha está puesta en la raíz. El arrepentimiento está puesto en la raíz de nuestros pecados. Porque la única manera de que Dios pueda transformar este corazón en nuestra vida es que el hacha esté puesta en la raíz. Hay algo aquí dentro de nosotros que, si no es el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, es incapaz que tú y yo podamos ser transformados y cambiados. El Señor les dijo a este grupo, el hacha está puesta en la raíz. A veces hay que ir a fondo, hermanos. No podemos podar lo exterior solamente. Hay personas que saben podar muy bien lo de afuera. Claro, podar lo de afuera es más fácil. Ahora, poner el hacha en el corazón, en la raíz, porque ahí es donde está el mal. Ahí es donde están las conductas que no logramos superar en nuestra vida. Ahí están los pecados arraigados en nuestro corazón. Y el arrepentimiento es el hacha puesta en la raíz. El arrepentimiento cambia y transforma nuestra vida. Es un antes y un después. Mientras eso no se produce en nosotros jugamos a la religión con el Señor. Para este grupo de cristianos que tenían la ley y la Torá como una exhibición en su vida, no eran capaces de practicarla. Y aquello que no practicamos y hablamos con nuestra boca no sirve de nada. Tú puedes predicar el Evangelio, pero si no vives lo que predicas, si no hay una medida de práctica de la verdad que hay en nosotros, ese Evangelio no tiene resultados en nuestra vida, ni produce resultados en las vidas de los que están contigo. El arrepentimiento es necesario en nuestra vida, porque hay cosas en nuestra vida que solo el hacha puesta en la raíz es capaz de quitar. Y nosotros nos convertimos en buenos podadores. Nosotros podamos nuestros árboles. Yo siempre que voy allí en Mendoza, cuando voy en el invierno, ya me dice Ariel, ya estamos con la poda. Digo, bueno. Y ahí están, cortando los brazos del árbol que han crecido, han dado su fruto, pero que ahora hay que podarlos de nuevo para que den fruto el año siguiente.
Y a veces ese es el arrepentimiento que exhibimos. La poda anual. ¿Qué significa eso? Que estamos dispuestos a dar concesiones al Señor en nuestra vida, pero solo en un extremo. Y lo que transforma nuestra vida de verdad no es lo que hacemos exteriormente. Cambiamos de conducta, de vocabulario, ya no nos juntamos con ese, nos juntamos con otro, ya en vez de hacer esto, ya no lo hago. No, eso no es arrepentimiento. Eso es modificar los hábitos, la conducta de nuestra vida. Somos especialistas en eso. Y Dios es especialista en cambiar nuestro corazón. Porque el arrepentimiento es lo que hace. Es llevarnos a un punto en nuestra vida donde somos capaces de ver nuestro propio pecado, de ver nuestra propia realidad. El sábado jugó Argentina con, ¿cómo se llama el equipo? Islandia. Y muchos se han sentido decepcionados. ¿Por qué? Porque, bueno, pensaban que iban a arrasar. Ahora, yo saco una conclusión, no del juego. Solo vemos las cosas cuando vemos la realidad de las cosas. Y vimos que Argentina no jugó bien. A pesar de que nosotros queríamos haber ganado. ¿Me sigues? Pero la realidad supera todos los argumentos de nuestra vida. Y ahora sabemos que el próximo partido vamos a tener que andar muy finos si no queremos volvernos para casa. Eso le va a pasar a España también, no te creas la menor duda. No quiero darte clases de fútbol porque yo no entiendo de fútbol. Lo que sí veo es que a veces la única manera que podamos ver las cosas es ver la realidad. ¿Cuál es la realidad nuestra? Pues una realidad bien cruda. ¿Por qué? Porque pensábamos que éramos una cosa y somos otra. Nos falta mucho para llegar todavía. Y yo eso lo traslado a mi vida personal. Dejamos fuera el fútbol. ¿Cuál es la realidad de tu vida hoy? ¿Cuánto de la vida espiritual, cuánto de tu experiencia con el Señor ha sido construida porque ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón? ¿O es como consecuencia de una obediencia religiosa? Porque eso no funciona, querido. Eso no te va a llevar al cielo. Hay personas que piensan que van a ir al cielo por lo que han sufrido. No, tú no vas a ir al cielo por lo que has sufrido, sino por aquel que sufrió por ti. No. No pienses que vas a ir al cielo porque has renunciado y has tomado, bueno, y has hecho cosas extraordinarias como cristiano. No. Vas a ir al cielo por aquel que hizo algo más de lo que tú y yo podemos hacer, que es dar la vida en la cruz del Calvario. No es por tus méritos, no es por los míos. Son por los méritos de aquel que dio su vida. Y si vamos al cielo, es por los méritos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, queridos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Pablo: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados. A veces vemos la angustia y la tristeza de vidas que son quebrantadas. Pero cuando ese quebrantamiento que vemos en las vidas de los demás es como consecuencia de la acción de Dios en nuestra vida, no tenemos que estar tristes, sino contentos. Porque dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando 100 justos alcanzan la salvación. Dios no se goza porque tú te salves. Dios se goza porque tú te arrepientes. Y porque tú te arrepientes te vas a poder gozar con aquel que está
sentado en el trono de Dios. Y hay tristeza según Dios y tristeza según el mundo. Vemos personas angustiadas, tristes por las circunstancias que atraviesan en sus vidas. Si esa tristeza no viene de Dios, es una tristeza que nos sirve de mucho, porque no produce arrepentimiento en nuestra vida. Nadie porque tiene necesidad se arrepiente. Nadie porque padece alguna circunstancia negativa en su vida encuentra el camino del arrepentimiento en su corazón. La única manera de arrepentirnos no es por lo que tú y yo podemos hacer, sino por lo que Él nos concede a nuestra vida. Y lo concede no porque tú eres bueno, no porque tú estás en remar, no porque vienes a la iglesia, no. Lo concede porque hay alguien que dio la vida por ti en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo. Él dio la vida por nosotros. Y Él, en ese sacrificio, en esa entrega, en esa renuncia, la cruz es una renuncia, un sacrificio, concede Dios a nuestras vidas de que podamos encontrar el camino del arrepentimiento en nuestro corazón. Y Pablo le dice aquí a los corintios: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, amigo, produce muerte. El Evangelio son buenas noticias para aquel que tiene malas noticias en su vida. Eso es el Evangelio. Buenas noticias para aquel que está en contención, en opresión, en dificultad en su vida. Son muy buenas noticias que te vamos a dar. A pesar de que la situación de nuestra vida se contradiga con aquello que Dios nos dice. Pero el Evangelio es eso. Son buenas noticias para dejar de sufrir. Y para que si sufrimos en nuestra vida no sea un sufrimiento inútil, que no sirve de nada, sino para que esa tristeza que produce el Espíritu Santo en nuestra vida sea una tristeza que nos conduce a nuestra vida a ver qué somos y cómo somos. Y somos aquello que somos en nuestra vida. Somos pecadores. No es un atributo, no es un don, es la esencia de nuestra vida. Y necesitamos un Salvador en nuestra vida. Por eso buscamos la salvación en nuestra vida. Porque esa luz que ha iluminado nuestra vida nos da la gracia suficiente no solo para poder arrepentirnos, sino para transitar nuestra vida en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y ese es un camino de arrepentimiento diario en nuestra vida. No puedes acumular pecados. Tienes que dar posibilidad a que el Espíritu Santo cada día en ti y en mí nos lleve a esa tristeza según Dios, de la cual Pablo se gozaba. Yo me gozo de ver cuando hay personas que realmente tienen esa experiencia personal en su vida, de ese arrepentimiento genuino en su corazón. Lo que exhiben en sus vidas no es religión, sino un encuentro personal con el Señor en sus vidas. Dicen, soy lo que soy, pero he dejado de ser aquello que era antes, porque el que actúa en mí es poderoso para librarme de los pecados que hay en mi vida. Amén, hermanos. A veces no entendemos por qué Dios permite que caigamos en pecado. La prueba más grande del amor de Dios es dejarnos caer. ¿Sabes por qué? Porque hay un poder más grande que el poder del pecado, que es el poder de la salvación. Y que es dado a nuestras vidas, no por nuestros méritos, no por lo que tú y yo podemos hacer, sino por su amor en nuestra vida. Qué hermoso es saber que aunque Dios permite que caigamos en pecado en nuestra vida, Él ha provisto un poder mayor para poder vencer aquello que nos ha llevado al fracaso. Y que no está en nosotros, sino que es de Él para nuestra vida. Es un regalo, una dádiva que Dios nos da. Es un presente que Dios trae a nuestra vida
Para que tú y yo no podamos construir una vida diciendo soy yo el que sale de esta situación. Dios quiere privarte de eso en tu vida porque nuestros méritos son nuestro peor prejuicio en nuestra vida. Cuanto más somos capaces nosotros de pensar que somos nosotros los que lo hacemos, más en peligro estamos en nuestra vida. Pero cuando dependemos de la gracia de Dios para todo lo que hacemos en nuestra vida, Dios se goza y manifiesta su amor para con nosotros, porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de Él en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay tristeza según Dios y hay tristeza según el mundo. ¿El mundo produce tristeza? Claro que produce tristeza. ¿Dios produce tristeza? También Dios produce tristeza. Pero no para que te pierdas, no para que sufras, sino para aliviar el sufrimiento de nuestra vida. Para que podamos vencer de forma definitiva el pecado en nuestra vida. Cuando el hijo pródigo volvió de su tristeza, de su fracaso, porque a veces vemos volver al hijo pródigo y lo tenemos como un mendigo, como alguien que ha sido engañado. No. Él volvía con su corazón lleno de tristeza y de angustia. Su propio fracaso era su realidad. Y cuando se acercó y el padre lo vio de lejos y corrió hacia él para poder abrazarlo, poder restaurar su vida, las personas que estaban con él y le acompañaban, les dijo el padre: deprisa, deprisa, traer las vestiduras santas y limpias. Dios tiene prisa por quitar la culpa de nuestra vida y poner sobre nosotros vestiduras limpias y santas. El Dios de los cielos tiene una premura importante para quitar las culpas de nuestra vida, las tristezas de nuestra vida, la angustia de nuestro corazón. Por eso quitó las vestiduras viles de su hijo, para poder restaurar su vida. La única manera posible de que tú y yo podamos tener ganancia en esa experiencia del arrepentimiento en nuestra vida es porque Dios nos restaura después de que nos hemos arrepentido. El hijo pródigo volvió pensando en resarcir al padre, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, déjame ser como uno de tus jornaleros. A veces queremos volver a Dios para darle a Dios lo que Dios nos da sin que nosotros le demos. Porque Dios no quiere que ganemos su favor con lo que tú y yo podemos hacer. Él quiere restaurar nuestras vidas para hacernos sus hijos. Y qué diferente es la relación de un hijo con un padre a la de un empleado con su patrón. Qué diferencia tan grande. El hijo volvió diciendo: hasta los jornaleros en la casa de mi padre comen comida caliente y yo aquí estoy comiendo esta basura con estos chanchos aquí. Él sabía que aunque los que no tienen derecho, como aquellos empleados, el padre les daba de comer, ¿cuánto más él que era su hijo? Ahora, no nos podemos ganar esa filiación en nuestra vida por los méritos que nosotros hagamos, sino porque Él muestra su amor en nuestras vidas, perdonándonos y limpiándonos, para que el mérito sea suyo. Hay personas que vuelven al Señor y la restauración que exhiben en su vida es la que ellos han hecho. No, Dios no quiere que tú restaures, es el que va a restaurar Él en ti, para que eso tenga peso en tu vida, para que sepas que eres aceptado y amado, no por lo que tú haces, no por cómo tú has vuelto, no por lo que tú has dicho que ibas a hacer, sino por aquello que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Dios tiene prisa, no pierde el tiempo
Él quiere quitar la culpa, el pecado de nuestra vida para poner vestiduras limpias en ti y en mí, para restaurar nuestras vidas, nuestra comunión con Él. Y eso solo es posible cuando hay un arrepentimiento en nuestra vida. Ese don que pocos quieren, pero es el don más apreciado para nuestra vida. Amén, hermanos. Romanos capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Y ya vamos a terminar. Carta a los Romanos de Pablo, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Aquí se pregunta Pablo, ¿es desconcertante que Dios salve a los que no se lo merecen? Es una cosa que para nuestra mente finita es incomprensible. La idea nuestra es que Dios salva a los que se lo merecen. Pero si Dios salva a los que se lo merecen, el reino de los cielos estaría vacío. No habría nadie. Porque no hay ni uno justo. No hay ninguno que busque a Dios. No hay ninguno que por sus méritos, por su desempeño, pueda alcanzar el reino de los cielos. Dios salva a los que no se lo merecen. Y en ese club tan selecto estamos tú y yo. Yo por lo menos estoy ahí. Voy todos los días. Estoy en la puerta de ese club. Y pertenezco a ese club de por vida. Porque yo no puedo buscar la salvación por mí mismo, sino que alguien me la ha concedido por los méritos que le ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pablo dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Tú qué crees? ¿Que eres tú el que te arrepientes? ¿Tú qué crees? ¿Que eres tú mismo el que encuentras el camino de la salvación? Dios nos ha quitado toda posibilidad de que la salvación sea una conquista de nuestra vida, que tú y yo podamos exhibirla como algo que hemos hecho nosotros. Porque si eso es lo único que exhibes en tu vida, no encontraste el camino de la salvación. Nos ha sido dada. A veces no valoramos la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, a ti y a mí, Dios nos guía al arrepentimiento. Es en su presencia, solo cuando estamos cerca de Él. ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no buscabas a Dios? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba cerca de tu vida. Tú buscas a Dios y yo busco a Dios porque Dios se ha acercado a nosotros. No porque tú te has acercado a Él, no. Él se acercó a nuestras vidas. Y solo por eso es posible que tú y yo podamos encontrarlo. Y podamos recibir el don de la gracia, la dádiva del cielo, que es el arrepentimiento en nuestra vida. Es su amor y su misericordia. ¿Por qué crees que el hijo pródigo volvió a la casa del padre? Iba a ser un empleado más. Nadie vuelve para ser empleado, siendo hijo. Yo no volvería para eso. Pero él volvió porque él se sentía amado por el Padre, porque había recibido una herencia que no la merecía. Y aún así el Padre le dio aquello que no merecía. En eso muestra su carácter de amor Dios para con nosotros, aunque sin merecernos, Dios nos da la posibilidad de poder elegir. Dios tiene que darte la posibilidad de elegir a ti y a mí, porque la libertad es eso. Dios podría salvarnos sin preguntarnos, pero eso no es libertad. ¿Sabes lo que es la libertad? La libertad te tiene que dar oportunidad para poder elegir el camino de la condenación eterna. Tiene que haber otra opción que no sea la salvación, para que tú elijas. ¿Qué camino quieres elegir en tu vida? Hay dos caminos, no hay mucho donde elegir. Hay un camino que lleva a la vida
Es un camino estrecho, una puerta angosta, y hay un camino ancho que lleva a la condenación. Es una metáfora, pero es así. Y tú, para poder elegir con libertad en tu vida, tienes que tener las dos opciones. O elegir el camino de la vida o elegir el camino de la muerte. Esa es la verdadera libertad. Y Dios nos hace libres para que podamos elegir en nuestra vida. Para que tú no digas, no, yo estoy en el cielo no porque yo quiero, sino porque tú has querido. No, yo no estoy en el cielo porque yo he querido. Yo estoy en el cielo porque yo he elegido estar con Jesús. Un escritor decía, yo no quiero ir al cielo ni quiero ir al infierno. Yo me quiero ir con Jesús, allí donde esté Él. Si Él está en el infierno, Él transformará el infierno en el cielo. Porque Jesús hace posible eso. Transformar nuestras vidas, que eran un infierno, en un cielo. O por lo menos lo intenta en nuestra vida. Amén, hermanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno de nosotros conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, no la suya, sino la del Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Hasta dónde tiene Dios misericordia? Yo te hago esta pregunta porque a veces vemos que Dios tiene misericordia de las vidas de las personas. Dios les invita a su comunión y ellos rechazan la comunión con Dios. Ellos están en otra frecuencia en su vida. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice en Hebreos. Pero llega un momento en nuestra vida en que el corazón se pone tan duro que ya no hay lugar para el arrepentimiento. El hormigón llega un momento en que está tan duro que ya no puedes modificar sus características. Cuando echamos la losa aquí atrás y tuvimos un inconveniente en una de las columnas, el que estaba echándonos el hormigón con el camión nos dijo, mira, esto llega un momento en que luego no se puede, no puedes modificarlo. Llega un momento en nuestra vida también que cuando tú y yo rechazamos la gracia de Dios, el corazón se pone duro. Y es ahí cuando el hormigón ya no hay manera de poder trabajar en él. ¿Me entiendes esta mañana? Entonces, cada rechazo a la voluntad de Dios en nuestra vida no va produciendo más dureza en nosotros. Va produciendo más estorbo en nuestra vida. Y llega un momento en el que el corazón se pone de tal manera que ya no hay vuelta atrás. La manera de romper eso en nuestra vida es que tú y yo podamos aceptar en nuestra vida personal que solo el arrepentimiento nos conduce y nos lleva a tener ese corazón de carne, a tener esa experiencia personal en nuestra vida que pueda fructificar en nosotros, bueno, pues el camino de la salvación. Y aquí dice dos cosas el Señor que yo te quiero decir esta mañana a ti y a mí. Dice, pero ira y enojo a los que son, primero dice, ¿qué dice? ¿Qué es eso de contenciosos?
Dios se enoja cuando la respuesta que tenemos en nuestra vida para con los demás es siempre la de buscar esa confrontación, esa lucha. Y hay personas que son contenciosas por propia voluntad. Jesús no era un hombre contencioso. Es más, el modelo de Jesús es la oveja muda. Jamás se defendió, jamás levantó la voz, jamás trató de sacar la espada para poder defender con argumentos sus convicciones. Y nosotros cada vez que nos sentimos, cuestionados, lo que hacemos es defendernos y defendernos y defendernos y defendernos, nuestra postura, nuestras convicciones, no sé qué, no sé cuánto. Una de las cosas que más endurece el corazón es esta, ser contencioso, en el sentido de ser, cuestionador constantemente en nuestra vida de lo que hacen los demás o lo que hacemos nosotros. Si te cuestionas a ti mismo, eso es un buen camino. Ahora, cuestionar a los demás tampoco ayuda mucho. Tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida para que las diferencias que haya en nuestra vida con los demás las podamos resolver en el Señor, no en nuestros argumentos, porque si no, no funcionan las cosas. La vida cristiana no es fácil, la convivencia con los demás no es fácil. Hay un camino para que esas diferencias sean cada día más pequeñas, que es cuando andamos y ponemos al Señor en medio de nuestras vidas. ¿Tienes alguna diferencia con alguien? En vez de ir a darle un garrotazo a la cabeza, ponte delante del Señor y ve a ver cómo solucionas el problema. En realidad ya no es un problema, porque cuando tenemos al Señor en nuestra vida, los problemas que tenemos en el Señor, con los demás, no son importantes. El Señor trata y nos ayuda a solucionarlos. Ahora, otra cosa es que tú y yo intervengamos. Entonces ahí empiezan los problemas. Dice, y no obedecen a la verdad. O sea, ser contencioso y después no obedecer a la verdad. Para algunos la única verdad es su verdad. No son convicciones. Para algunos la única verdad es su verdad. Y yo he aprendido que la única verdad no es la mía. La única verdad es de aquel que es la verdad, que es Jesús. Y yo dirimo las diferencias que puedo tener o con mis hijos o con mi esposa o contigo, no en mis argumentos, sino en aquel que nos puede unir y que es la única verdad, que es Jesús. En Jesús se acaban los conflictos, porque Él es nuestra paz. Amén, hermanos. Él es el que sosiega nuestra alma. Cuando tienes un problema con alguien, ponte primero a cuentas con el Señor en tu corazón y después ve al hermano. Pero primero ponga a cuenta tu corazón. Da ese paso, no lo otro. Ni Judas ni Esaú se pudieron arrepentir. Ya no tengo tiempo. Judas entregó a Jesús con un beso. Pedro le entregó con su boca, no dándole un beso, sino con sus palabras, porque le negó 3 veces. Para uno de ellos encontró el camino del arrepentimiento, el otro se ahorcó. Cuando no te arrepientes, ¿sabes lo que pasa? Lo que le pasó a Judas, te vas a ahorcar. Necesitas morir para no ahorcarte. ¿En qué sentido? Para no perder la salvación de tu alma. La peor pérdida de tu vida no es perder la vida en este cuerpo. Al fin y al cabo la vamos a perder, tarde o temprano. Más antes que después. Vemos partir a los hermanos y yo no le digo adiós, le digo hasta pronto.
porque no sé cuánto tiempo estaré yo para estar ahí. Hasta pronto, le he dicho ya a varios. Y, amigo, lo más importante en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Si logras conquistar el mundo y pierdes tu alma, ahora el mundo no es Hollywood. Para algunos el mundo es su casa, su trabajo, una esposa, los hijos. ¿De qué te sirve? ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No sirve. Sí, has tenido la satisfacción de hacer lo que tú querías, pero has perdido o puedes perder la salvación de tu alma. Judas no se pudo salvar porque no pudo arrepentirse. El que no se arrepiente se ahorca, muere. Muere en el sentido espiritual en su vida. Si tú no encuentras el camino del arrepentimiento en tu vida, te vas a ahorcar y vas a perder la salvación de tu alma. Pedro sí lo encontró, pero Pedro tenía una diferencia de Jesús, a pesar de que también le entregó con la boca, no con un beso, sino con sus palabras. Pedro tenía una palabra de Jesús que le dijo: cuando vuelvas. Y esa es la palabra de fe que tenía Pedro en su vida. Porque cuando salió corriendo, lleno de tristeza en su corazón, diciendo: he negado a Jesús, ya no puedo hacer, ya todo está perdido. ¿Qué voy a hacer ahora? Se acordó de que Jesús le había dado una palabra. Y entonces se arrepintió. Sabiendo que Dios, a pesar de que nos equivocamos 1 y 100 veces, cuando confiamos en Él en nuestras vidas, esa palabra siempre está viva en nosotros para que podamos volver a Él, como hizo Pedro. Esaú, tú fíjate Esaú. Dice la Biblia en Hebreos, luego puedes leerlo, en el capítulo 11. Dice: no haya ninguno de vosotros como Esaú, profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice que luego buscó con lágrimas el arrepentimiento y no lo encontró. ¿Tú crees que te puedes arrepentir cuando tú quieras? Ay, amigo. Algunos pasan página, dicen: bueno, ya me arrepentiré más adelante, ya este asunto, sigo con él, sigo. El arrepentimiento no es algo que tú puedes controlar. No es de tu elección ni de la mía. Cuando viene ese viento propicio en nuestra vida en el que Dios lleva a quebrantar nuestras vidas y a ponernos delante de Él para que Él pueda obrar en nosotros, ese es un comienzo en nuestra vida. No es un fracaso. Cada vez que Dios quiere dar vida en nosotros, no te da una palmada en la espalda, no te pone de pastor en la iglesia, no te sube, te da arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el camino de la vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo sé que cuando nos acercamos al trono de la gracia, lo que nos encontramos allí no es un Dios implacable, un Dios tan justo, tan rígido, tan exigente, sino nos encontramos un Dios que nos ama. Un Dios que quiere hacerte su hijo. Por eso dio la vida de su hijo, para que tú y yo podamos ser sus hijos.
renunciar a tu propio hijo para no perderte a ti y a mí, que somos sus hijos también. El Evangelio es la expresión de un padre que solo tiene una cosa a hacer, que es amar a sus hijos. Aun cuando vea que andan perdidos en sus pecados, en sus razonamientos, en su vida, Él solo tiene una cosa que hacer. Y es lo único que va a hacer, que es esperar a que tú y yo volvamos a aquel que nos ama, aquel que ha manifestado su amor en nuestras vidas, aquel que concede la gracia del arrepentimiento en nuestra vida, no porque tú y yo somos mejores que los demás, sino porque Él dio la vida en esa cruz. Cuando miramos a la cruz, lo que revela esa cruz no es castigo y juicio, sino es misericordia y arrepentimiento para nuestra vida. Si tú miras a la cruz del Calvario en esta mañana y ves a un Jesús ahí sufriente, claro que sufrió en su cuerpo, claro que padeció por nuestros pecados. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Las 3 primeras horas estuvo incluyéndonos a nosotros, cada uno de ti y de mí. Y las otras 3 horas estuvo sustituyéndonos. ¿Qué evangelio extraordinario tenemos, queridos? ¿Y qué gracia tenemos que recibir en nuestra vida para que aquello que Dios nos ha dado pueda ser de fruto en nuestra vida?